Hay lugares que intentaron conservar ocultas entre sus muros aquellas historias que nunca debieron ser reveladas. Una enmarañada trama de intrigas, misterios y desapariciones. Componen la sinfonía de El Enigma del Rosario. Bueno, y ahí lo veían ustedes, ¿no? El reconocido psíquico y mentalista Marcelo Aquistapache ha presentado, aquí está, su nuevo libro, El Enigma del Rosario, una versión cómic de la novela que editó originalmente en 2010. Y para conocer detalles, recibimos a Marcelo esta mañana. Marcelo, ¿cómo andás? Muy bien. Bienvenido. Qué gusto recibirte. Bueno, igualmente, la verdad que un verdadero placer poder estar acá de nuevo con ustedes. La verdad que estaba mirando ahora la encuadernación y viendo un poco lo que es la presentación. Y es, a mí por lo menos, Sí. debo ser público objetivo, me resulta totalmente atrapante esta presentación tipo cómic. Sí. No, es... ¿Cómo surgió la idea? La verdad que es, digo, para mí es un proyecto fantástico. Digo, estoy extremadamente orgulloso. Digo, el trabajo este lo hicimos en conjunto con Rolando Salvatore, que es un ex caricaturista del Observador. Digo ex porque se jubiló hace poco. Y estuvimos 3 años y medio trabajando en este proyecto titánico para Uruguay. Y digamos, esto no lo hacemos a través de una editorial, sino que lo edito yo también, y se hace la distribución a través de UCI, pero todo el proyecto en sí fue como fantástico, ¿no? Porque la novela, que el Enigma del Rosario, que va allá en la 4ª edición, bueno, me trajo muchísimas cosas positivas, comentarios positivos. Es una pequeña novela muy atrapante, que está inspirada en un hecho real, que es la desaparición de un seminarista en 1953 de la Capilla Santa María, que es donde está inspirada esta novela, ¿no? Y está basada sobre hechos reales con algún condimento de novela, digamos que tiene bastante condimento. Sí, la base, digamos, disparadora fue una señora de 86 años que me llamó para ver si yo podía, como psíquico, ayudar a encontrar a su hermano desaparecido. La señora vivía en un pueblito centenario, ahí cerca de Paso de los Toros, y yo justo la semana siguiente tenía que ir a Tacuarembó, y le digo, mire señora, yo paso por ahí, y te queda a la vera. Charlamos, claro, charlamos. Aparte me encantó, digamos, el tono de voz de la señora, la forma en que me encaró, con el cariño que me habló, y me habló del hermano desaparecido, y bueno, fui, estaba ella, y me recibió con un té, todo como es bien del interior. Y me empezó a traer fotos. Y eran fotos que tenían más de 60 años, pues claro. Y cuando ella me dice que había desaparecido el hermano en 1953, yo le digo, no, pero yo no. Yo más de 2 años en los casos, no digamos, que colaboro. Claro. No es que no se pueda obtener información, es que luego, desde el punto de vista científico, no se puede sustituir. Entonces no tiene sentido trabajar en casos que tengan más de 2 años. Claro. De todas maneras, me atrapó la historia, me trajo fotos, incluso tenía el corazón destruido por ese hermano que tenía 23 años en el momento que él desapareció. Y en 1953, y me dice en la Capilla Santa María, en un seminario, yo digo, mire, la verdad que no conozco, pero bueno, al menos le prometo ir a ver y buscar a ver qué es lo que veo. Semanas después, ahí para el lado de Melilla, me fui a buscar la capilla y me sorprendí porque parecía una capilla francesa, tiene unos vitrós francés de principio del siglo. Había allí un cura viviendo en la casa parroquial que me atendió muy amablemente. Eso estuvo abandonado por más de 30 años, me mostró el lugar. En realidad era un diácono que vivía allí. Me contó un poco la historia, lo que le había pasado a él. Y bueno, me puse a investigar, y ese lugar era de la capilla, era de la familia Uribe, a principios del siglo. En 1904 donaron, en 1904 la familia Uribe se fue, quedó su hijo allí, y después en la década del 20 se donó a las monjas vicentinas, la capilla con lo que era la parte y la casa parroquial.
se hizo posteriormente. Las monjas vicentinas tuvieron niñas allí, niñas huérfanas, y en la década del 40 eso pasó a la curia, y la curia allí puso un seminario en ese lugar, era la capilla con lo que es el seminario, hicieron la casa parroquial en la década del 50, y allí estuvo un seminario, y en 1953 desaparece el seminarista, que no se supo nunca más nada. Y años después se cierra la capilla, estuvo 30 años abandonada. Cuando yo llego al lugar y estaba el cura que me mostró el lugar, estaba, digamos, recién recuperándose. Claro, recuperándose. Y bueno, y ahí empezó a surgir la historia. Y realmente, bueno, fue muy atrapante, y la historia es un cura que tiene capacidades extrasensoriales y lo mandan allí con la misión de restaurar el lugar, porque justamente había estado muchos años abandonado, e investigar qué fue lo que pasó con esos seminarios. ¿Cuánto de vos tiene el protagonista? ¿Perdón? ¿Cuánto de ti tiene el protagonista? Bueno, tiene muchos dotes, incluso cumple el mismo día que yo también, el 20 de agosto. Porque, perdón que corto Lore, porque esto es la novela. Sí, la sí, edición, claro. concretamente. Claro. Y bueno, y el cómic... ¿Y cómo traducir esto en un cómic? En eso, bueno. Porque evidentemente la capacidad, desde el punto de vista de la escritura, se ve reducida. Totalmente, pero es increíble el trabajo que se logró para hacer Uruguay, ¿no? La novela la escribí años después, con mucho esfuerzo. Para mí fue una época difícil, porque era después de lo que pasó en el 2002 en Uruguay. Sí, sí. Entonces me sirvió, yo en ese momento como empresario, tenía imprenta también, digo, me sirvió como un bálsamo como para escaparme de los problemas económicos que creo que todos los uruguayos lo padecíamos en ese momento. En el 2010 tuve posibilidad de editarla, y anduvo muy bien para Uruguay, va en la 4ª edición. Y en el 2014, buscando un regalo de fin de año para mi hijo mayor, encuentro un cómic. Y lo compré, él no le dio mucha bolilla, me lo terminé leyendo yo. ¿Te lo compraste para vos? Digamos que me lo compré para mí, y me encantó la estética, me encontró la trama, y me pregunté por qué no hacer un cómic de la novela, porque era como ideal, el lugar existía, tenía un valor increíble la historia en sí, y entonces tenía, digamos, las posibilidades, los contactos. Y lo primero que hice fue llamé a Bogue, a Horacio Guerriero, claro. Es un referente indiscutido, a nivel mundial. Fue él que te contactó con Salvatore, entonces. Claro. Entonces le pregunté, porque incluso Horacio conocía la historia, porque cuando hice la presentación tuvo la amabilidad de ir ahí del libro, y le había encantado la historia. Y le conté el proyecto que tenía, y me dice, mirá, dice, una persona que sería ideal, dice, no sé cómo está, pero sé que le apasiona el cómic y nunca pudo, es Rolando Salvatore. Entonces me pasó el teléfono, lo llamé, nos pusimos en contacto, nos reunimos, le llevé una novela de regalo, le digo, bueno, léete la novela y después me contás a ver qué pasa. Y a la semana vino embaladísimo, que le cantó la historia. Y bueno, y enseguida la otra semana nos fuimos allí a la capilla, al lugar donde ocurrieron los hechos. Y de hecho había cambiado la política, ya había un encargado allí. Eso es, si bien es la Iglesia Católica, es una iglesia alemana que hizo otra capilla, se restauró todo el lugar. Es un lugar hermosísimo, pero ya el tema más restringido. De hospitalidad ya no era la misma, ¿no? Entonces nos decía que no podíamos estar allí. Bueno, mientras yo sacaba alguna foto, Salvatore sacaba algunos bocetos allí, y en base a toda la referencia anterior que yo tenía, empezamos a hacerlo. Salvatore armó el guión en un mes, me sorprendió con el guión, increíble, el poder de síntesis que tiene el tipo, increíble. Y después empezamos a desarrollar los personajes, ¿no? Y a desarrollar el lugar, ya lo teníamos, las estrategias, por dónde transitaba el personaje en ese ambiente. Y a los personajes hay que posarlos en escenas que están reflejadas en el cómic, y también darles rostro, cuerpo, y ahí algo muy interesante, que las caras están inspiradas en caras conocidas. Bueno, una de las... Salvatore es una persona excelente, además tiene un espíritu extremadamente joven, y él es muy... le encanta el cine, ¿no? Entonces me dice, yo me gustaría inspirarme en actores ingleses, en actores que realmente... Y bueno, y allí buscó y me sorprendió realmente, porque incluso las características, digamos, de los personajes que él seleccionó, digamos, encajaban como a la perfección con los personajes que de alguna manera yo había definido. Y bueno, y empezó una etapa que duró 3 años y medio,
Yo, por supuesto, con mis cosas, él con lo suyo. Al principio me traía una página por mes. Yo estaba tipo gurí chico esperando la figurita, ¿viste? Y me lo devoraba y él le llevaba cosas que a él le llevaba semanas, yo me lo devoraba en 2 minutos. Exactamente. Y bueno, y empezó, después eran 2 por mes, después fueron 4 por mes, y después, bueno, cuando él surgió ya que se pudo jubilar y eso, pudo dedicar más. Y la verdad que fue atrapante, nos entendimos. Creo que en 3 años y medio hubo 3 cosas que le corregí, pero eran... La verdad que quedó un trabajo y ha quedado extraordinario. un trabajo bárbaro, porque además la calidad Sí, de la publicación, la encuadernación, es un trabajo tipo... muy, pero muy recomendado. El Enigma del Rosario, Marcelo, se nos ha quedado medio corto el tiempo. ¿Está disponible o se puede conseguir sí, dónde? En todas las librerías. En todas las librerías. Distribuye Uzi y incluso hicimos un esfuerzo mayor para los coleccionistas. No, esto es de con colección. tapa dura. Hicimos con tapa dura. Hay dos espectacular. Versión tapa dura. Así que están las 2 versiones y están a un precio muy, muy conveniente para la calidad que es el cómic. Salen 650 pesos el de tapa blanda y 950 el de tapa dura. Es un excelente regalo que pueden hacer de Marcelo Aquistapache. Marcelo, gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos quedamos cortos con otros temas que queríamos conversar. Otro día te invitamos para cuenta conversar, de más. porque además Marcelo es artista plástico también. También, ¿Cuánta sí. injerencia hubo acá? He sabido estar en su atelier. Ahí, Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes, muy amable. Hacemos una pausa rápida, ya venimos para el cierre de Arriba Gente.